Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la Buena Nueva según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios, Jesús les contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí, porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros. Dijo a sus discípulos: llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del Hombre y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí, no os vayáis detrás. Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La segunda llegada de Jesús permanece en el misterio. Es pedagogía de Dios. Pero Jesús nos da una auténtica y segura respuesta. Desde ahora, el reino de Dios ya está dentro de vosotros. Esta expresión de Jesús da respuesta mucho más profunda que la expectativa de los que hacen la pregunta. Tan fuerte que no es tan fácil comprenderlo, pero que es cuestión de vida o muerte comprender el reino de Dios está dentro de vosotros. Lo que va a suceder el último día será un hecho universal, pero ese gran acontecimiento que esperamos de ese día, ese acontecimiento ocurre también en nuestra alma, en nuestro pequeño y estrecho corazón. Ocurre en nosotros. Esto es lo que Jesús está diciendo. El reino de Dios está dentro de vosotros. Es ahí, en el alma, en este pequeño corazón, donde se ha de ir a buscar el reino de Dios. No está aquí, no está allí. No hay que irlo a buscar quién sabe dónde. El reino de Dios está dentro de mí, está dentro de ti, en nuestro interior. Es en nuestro interior donde está el cielo. El cielo está en nuestro interior.
porque el cielo no es un lugar. Ya otras veces lo hemos dicho, el cielo es un estado existencial de vida. Es decir, el cielo, con la palabra cielo, que es el reino de Dios, entramos a la plenitud de la vida, de la comunión con Dios, del amor en Dios, de la vida eterna. Pues eso ya está en el interior nuestro. Lo que hace falta, diríamos con una palabra común, es conectarnos. Falta que yo me conecte con el cielo, que yo me conecte con el reino. Él ya está dentro de mí. Ahí está el cielo, donde hemos de encontrar a Dios en el alma, en el interior nuestro, y por decirlo, en mi corazón, donde hemos de encontrar a Dios aquí en su Hijo Jesús por el Espíritu Santo. Este reino que comenzará imprevisiblemente fuera, puede comenzar ya, ahora, dentro de nosotros. ¿Por qué digo puede comenzar ya, ahora, dentro de nosotros? Si ya el reino de Dios está dentro de nosotros. Por lo que dije, lo que falta es que yo me conecte con el cielo, que yo me conecte con el reino de Dios que está en el interior profundo de mi vida. El último día, podemos decir, ese día se configura ahora ya en el interior de mi vida, en el interior de cada uno, de cada una. Está dentro de nosotros. Entonces este último día, ese acontecimiento en el que a veces tenemos la expectativa puesta y cuántas veces con miedo y con horror, lo que es tan gravísimo erróneamente. El último día pues se configura ya en el interior de mi vida. Si queremos entrar en el reino el día final, hemos de hacer entrar ahora el reino de Dios dentro de nosotros. Al decir así, hemos de hacer entrar el reino de Dios dentro de nosotros. Es con la misma expresión que dije, conectarme con el reino de Dios. No es que yo voy a hacer lo que entre. El reino de Dios ya está dentro de nosotros. Está dentro de mí. Si queremos que Jesús, en aquel momento definitivo de aquel día, sea nuestro esposo, sea nuestro amor misericordioso, hagamos que Él ahora sea nuestro amigo, sea el huésped interior. Iniciemos ya aquí nuestro desposorio con Él. Iniciémoslo ya aquí, en la comunión profunda con Él, en el encontrarme con Él en mi interior, en el conectarme con Él en mi interior. San Bernardo habla de 3 venidas de Jesús. Y las 3 venidas, la primera
la encarnación. La última, cuando vendrá como juez. Hay una venida intermedia que es la que tiene lugar ahora en el corazón de cada uno. Es ahí donde se hacen presentes a nivel personal y de experiencia. La primera y la última venida se hace realidad en mi interior, se hace presente a nivel personal y de experiencia la primera y la última venida en esta venida intermedia. La realidad del día del juicio será la que ahora resuene en nuestro corazón. Aquello que todavía no ha llegado es ya ahora una realidad. Es la común unión con Él en el amor. Así que para San Bernardo son las tres venidas, la encarnación y la última venida. Pero está la venida intermedia, donde Él viene y está en el interior de nuestra vida. El reino de Dios está dentro de vosotros. Esa es la jaculatoria del día de hoy. El reino de Dios está dentro de vosotros. Tenemos una tendencia nosotros como criaturas humanas a lo llamativo, a nuevas apariciones, a revelaciones, y no sé, a buscar los signos cósmicos. No quiere decir que no se puedan dar, pero ese es una curiosidad, como muy probable movía la pregunta de aquellos: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Una curiosidad casi con morbosidad a buscar esas cosas extraordinarias. Y no acabamos de ver los signos de la cercanía de Dios, de la encarnación de Dios. ¿Qué más revelación buscamos que la revelación en plenitud de Dios en la encarnación de su Verbo, Jesús de Nazaret? ¿Qué más buscamos? Jesucristo es la revelación en plenitud de Dios. Jesucristo es Dios. En Él nos encontramos con Dios. Él es el rostro de Dios. ¿Qué más buscamos? La presencia de Dios en lo sencillo, en lo cotidiano, como Él escogió el camino de la humildad para venir y para vivir con nosotros. Y lo extraordinario que hizo en su misión apostólica, en su ministerio mesiánico, fue los signos del reino: sanar leprosos, los muertos resucitan, los cojos andan, a los pobres se les anuncia la buena nueva del reino de Dios. El gran imponente Elías, Dios le dio una lección y se le apareció no en el terremoto, ni en el estruendo de la tormenta, ni en el viento impetuoso, sino en una suave brisa. Ese es nuestro Dios. Así se reveló en la plenitud
plenitud de la revelación, la encarnación, de manera silenciosa y de manera sencilla y pobre, como nació de la Virgen María. El reino de Dios está dentro de vosotros. Y es que el reino de Dios es la misma vida de Dios, manifestada plenamente en Jesús de Nazaret. Y por Cristo, con Él y en Él, tenemos la inhabitación divina. Inhabitación divina. O sea, en mí, Dios me ha hecho su habitación. Él habita en mí. Por eso de ahí nuestro itinerario espiritual, el seguimiento, es un peregrinar desde lo profundo de nuestro interior hacia la plenitud de la común unión, que es la plenitud del reinado de Dios. Hacia allá vamos, peregrinamos. Este itinerario espiritual, esta peregrinación, este seguimiento se da desde el profundo de nuestro interior. ¿Y vamos hacia dónde? ¿Cuál es la meta? La común unión en plenitud del reinado de Dios. Pero que este reinado ya está dentro de nosotros. El reino de Dios está dentro de nosotros. Ahora, el reinado de Dios en nuestra vida, ese depende de que yo me conecte con el reino, de que yo viva la vida de Dios, de que yo entre en comunión con Él que está dentro de mí. Esto a todos nos llevaría a vivir una vida santa, en rectitud, aunque pobres, débiles, pero en fidelidad al Señor, al amor, a la comunión con Él. Desde ahí todos estamos llamados y podemos llegar a la santidad. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está dentro de nosotros. Entonces, ¿por qué sucede que unos viven una vida en rectitud, vida evangélica, y otros no la viven así? Más bien son piedra de tropiezo para los demás, en la familia, en el hogar, en nuestra vida de comunidad como religioso, religiosa. ¿Por qué algunos se convierten en piedra de tropiezo para la vida evangélica? No es Dios el que quiere eso. No es que la persona no pueda, sino que la persona no da el paso, permanece esclava la persona de sus heridas emocionales, no busca sanación, permanece esclava la persona de esta condición humana en sus niveles de destrucción, porque hasta ahí llegamos a destruirnos la vida. Esto es lo que sucede. Falta el paso de conversión. ¿Y qué es? Decidir que yo no quiero seguir de esclavo, de esclava, de esta mi instintividad pecaminosa, de estas mis heridas emocionales, las cuales se hacen vehículo para que las consecuencias del pecado original me atrapen y así el mal tenga poder en mí. Todo eso cambiaría
con una decisión libre de voluntad en mí. Y es que yo quiero entrar en comunión con Dios. Y se trata de entrar con Él en un proceso que me va llevando a la comunión con Él, hasta que a la vez, poco a poco, Él va reinando en mi vida. Por tanto, explico o repito, el reino de Dios está dentro de mí. Ahora lo que falta es que el reinado de Dios se dé en mi vida, que Dios pueda reinar en mi vida. Y para que Él pueda reinar en mi vida es decisión de voluntad mía. ¿Y cómo saber que Dios está reinando en mi vida? ¿Cómo saber que ya yo estoy en conexión con el reino de Dios que esté en el interior de mi vida? Y por tanto que Él ya está reinando en mi vida. Por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué va a ser? Desde lo pequeño y sencillo. Cuando el hermano, la hermana en la familia, el papá, la mamá, el hijo, el hermano, la hermana, la abuela, el abuelo, en nuestras comunidades religiosas, hermanos y hermanas, cuando en nosotros se van viendo signos del Evangelio, cuando ya empieza a verse signo del amor de Dios, viviéndolo, signo del reinado de Dios. El reino de Dios, repito, a la saciedad, ya está dentro de mí. Ahora lo que queda es el reinado de Dios. Que Dios reine en mi vida. Los signos, los mismos de Jesús. El amor, la humildad, la paciencia, la mansedumbre, la actitud de pobre, la de misericordia y la de estar dispuesto a dar la vida en fidelidad a este reinado de Dios, a no ser piedra de tropiezo para mis hermanos y hermanas, a no ser esclavo de mi herida emocional. Si la herida emocional, la que tuve a cierta edad, fue la de abandono, fue la de agresión, o fue la herida de abuso sexual, la pude haber tenido esa herida a los 8, a los 5, a los 10, a los 13, a los 14. La única herida de la que soy susceptible hasta la entrada a la adolescencia es la herida del abuso sexual. Pero eso tiene respuesta de sanación en Dios en cuanto a la comunión con Él, la conexión con Él. El reinado de Dios pues se verá en mi vida en aquellos signos del Evangelio, las bienaventuranzas, poquito a poco, procesualmente, humildemente, y los demás y las demás comenzarán a decir: ha cambiado. ¿Has visto qué distinto que está? ¿Has visto qué distinta que está? Está cambiando. Algo está pasando en su vida. ¿Has visto que ya no es agresiva la persona como era antes? ¿Has visto las reacciones que ya no son como antes, violentas, amenazantes? ¿Has visto que ya, en fin, las bienaventuranzas poquito a poco se van dando? Eso se da
cuando ya inició el reinado de Dios en mi vida, cuando ya hay la conexión con el reino de Dios en el interior de mi vida, dentro de mí. Y esta común unión, este reinado, más aún es desafío para los que celebramos su Eucaristía. La misma es el sello de esta común unión, de este reinado de Dios. El que me come permanece en mí y yo en él. Amén.